Magistrado, ¿ha sido fácil dirigir este tribunal? Hace unos días el presidente en la conferencia mañanera hablaba del tema de Mexicana de Aviación, donde si bien es cierto se estaba llegando a un acuerdo por mala asesoría, abogados huizacheros, como dijo el presidente Andrés Manuel, pues les endulzan el oído, ¿no? Algunas personalidades diciéndoles no, le puede sacar más al gobierno, pide más, ¿no? Esta parte, ¿cómo se maneja? Pues es que no se le puede sacar más al gobierno porque es liquidación de una empresa privada. Y es cierto, hay una parte débil, frágil en el movimiento de los trabajadores de Mexicana. Y voy a decir cuál es. Todos vimos en el aeropuerto a sobrecargos o trabajadores de personal de tierra estar vendiendo tortas, sándwiches, cafés ahí hasta que los desalojaron, que el presidente reprobó que se les haya retirado por la fuerza de ahí, de ese lugar, porque finalmente era un lugar donde ellos aumentaban sus ingresos. Y llegaba a echar mi café ahí por solidaridad y platicaba con ellos. Lo que aprendí mucho de el caso de Mexicana, yo no estaba en este cargo todavía, lo aprendí escuchando a los sobrecargos. Son la minoría, son 229 trabajadores, pero es una parte frágil. ¿Por qué? Porque son los que menos ganaban. En el número que de trabajadores de Mexicana son aproximadamente 4.200 por ahí. Muchos son personal de tierra, sobrecargos, mecánicos de aviación, administrativos y, bueno, que sea personal de tierra, y pilotos. Pero los pilotos tienen un salario distinto, tienen prestaciones distintas y además los pilotos mexicanos son muy requeridos. Yo creo que no hay pilotos desempleados, pero la condición de la sobrecargo es otra, porque una sobrecargo de cierta edad, que ya llevaba 20, 25 años, que ya estaba en la prejubilación, pues ya no tiene posibilidades de trabajar. Entonces, esa parte de la de ellos es una parte frágil dentro del contexto. Ahora ellos tienen una idea de que les toca, tienen un laudo y tienen una idea de que les corresponde una cantidad mayor a la que se les está ofreciendo. Yo he conocido este asunto y yo espero que el presidente dijo que iban a tener 30 días de plazo. Espero que se llegue a un acuerdo y que todos forman parte de este paquete, no de liquidaciones, sino de justicia que le toca a los trabajadores mexicanos. Y que hay que decirlo, fue producto de malas decisiones de gobiernos anteriores, ¿no? O sea, el tema tan emblemático que representa Mexicana de Aviación, porque hoy la propuesta de este gobierno es tener una propia empresa de aviones, ¿no? Una propia aerolínea. Y dígame si me equivoco, es pues volver a recontratar a algunas personas, quedarse con el nombre de Mexicana, darle oportunidades a las personas que, bueno, todavía quisieran seguir chambeando en esta área. No sé si es correcta esta parte. Pues puede ser correcta, los que estén en condición de poder seguir trabajando. Hay muchas personas, pues yo las conozco, los visitaba ahí en la cafetería, que ya son mayores y ya no van a trabajar, no también tienen condiciones desventajosas para su pensión, una. Pero la otra parte es que ojalá y entren en un acuerdo, porque Mexicana era un emblema. ¿Y qué pasó con Mexicana? Pues es bien sabido que primero era del Estado mexicano, luego la vendieron, luego la rescataron y luego la quebraron. Y bueno, y luego otra vez. En estos tiempos en que seguramente nuestro país, producto del inmenso esfuerzo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador por devolver la confianza internacional a México, que la tenemos, la evidencia es la economía y la inversión, el turismo que llega a nuestro país, el emblema de Mexicana para nosotros. Yo la primera vez que subí un avión de ruta fue Mexicana, y creo que a todo el mundo era así. A Chiapas, así volaba Mexicana. ¿Y dónde volaba Mexicana? De Mérida, Villahermosa, Tuxtla, Ixtepec,
Oaxaca y la Ciudad de México. Así era la ruta que venía, así era la ruta del último avión de Mexicana en el que se cayó ahí en el Popo y ahí murió Blanca Estela Pavón, en 1948. Y después no volvió a tener otro accidente Mexicana. Bueno, lo deseable es que la marca mexicana esté presente como un emblema de la transportación aérea en nuestro país. Magistrado, hoy en la Cuarta Transformación se vive un momento importante donde se ha dejado en descubierto la corrupción que existe en el Poder Judicial, la desconfianza que el pueblo de México tiene a jueces, ministros y magistrados, y bueno, el pueblo de México exige en las calles una reforma constitucional. Usted, en su postura de magistrado, que bueno, se tiene que enfrentar todos los días a un viejo régimen que todavía se rehúsa, ¿no?, a cambiar, ¿no?, a cambiar de rumbo, de ruta. Lo han intentado extorsionar, lo han intentado comprar, no sé, se ha topado, ¿no?, con estas personalidades corruptas que piensan que, bueno, los de la 4T son más de lo mismo y que no es así. Este tribunal, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es un tribunal singular, porque es un tribunal donde predomina una parte del Poder Ejecutivo, es un híbrido. Hay una parte que representan los trabajadores organizados al servicio del Estado, otra parte que representan el gobierno, porque es tripartita, y la otra la hacen juzgadores de carrera y al presidente que lo nombra el presidente de la República. En el caso del presidente, que soy yo, me nombra directamente el presidente de la República sin aprobación del Senado. Mi periodo concluye el 1 de abril del año 2025. Concluye el periodo para el que fui electo. Bueno, en este tribunal, como no hay intereses tantos, generalmente, y la Procuraduría, donde acaba de estar, representa a los trabajadores tanto en de los despidos injustificados, prestaciones, etcétera, que vengan aquí, pero también lo representamos también en la gestión, lo que le llamamos para procesar la gestión de la pensión en el ISSSTE, la jubilación. Con la pandemia se nos triplicó el trabajo. Sí. Y los juicios individuales. Pero me preguntaba de la Corte, mire, el ejercicio que hizo el presidente Zedillo, recién entrado al gobierno, fue bueno en ese momento, pero no, porque se creó el Consejo de la Judicatura, se modificó la naturaleza del Supremo Tribunal Constitucional de nuestro país. La verdad era totalmente anacrónico el Poder Judicial, la Corte. Otra vez, el desarrollo de la vida del país ya lo cambió, y el desarrollo de la ciencia jurídica. La propuesta de que sean validados por la sociedad en voto directo los ministros no es una propuesta descabellada, porque dicen, a ver, no es igual que un candidato a diputado, un candidato a senador, no, porque la propuesta va a emerger de la academia, de organismos jurídicos, de universidades, se va a hacer ese consenso. Hay una iniciativa que está en la Cámara de Diputados muy bien planteada, de cómo debe ser el proceso de auscultación. Luego la propuesta pase por un cernidor de la calidad profesional del juzgador, pensando que vaya a ser juez de distrito, juez o jueza de distrito, magistrado o magistrada de un colegiado o ministro de la Corte, y sea votado, sea ratificado. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Voy a poner varios ejemplos. Muchos trascienden. Lo que trasciende son juicios de interés de mucho dinero y generalmente asociado a la corrupción. Lo que vimos hoy en la conferencia mañanera, sí. Lo que se presentó hace poco con el caso el señor que fue secretario de Seguridad Pública. Sí. ¿Cómo se llama? Palominos y el secretario, ¿cómo se llamaba? Genaro García Luna. García Luna. Eso lo conocemos.
Pero hay muchos litigios que van generalmente contra el Estado y representan intereses generalmente corruptos. Pero voy a decir algo de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es una sociedad de desiguales. Y el Tribunal Supremo del país debe igualar al desigual con el poderoso en la aplicación de justicia. Pueden haber muchas materias y muchas cuestiones que afecten a la gente en mayor desventaja. Conflictos agrarios, por ejemplo, conflictos sindicales, por supuesto, incluso conflictos patrimoniales. Por eso, la nueva naturaleza de la ley debe juzgar en función, el Tribunal Supremo del país, que se llama Suprema Corte, o como se llamara, va a juzgar conforme a principios universales del derecho, no como a la gramática de una ley. Y va a juzgar buscando la finalidad de la justicia. Y en la finalidad de la justicia considerará que las personas son desiguales. Y por eso, ¿cómo va a conocer de desigualdad a alguien que no ha conocido la desigualdad y la injusticia? Alguien que vive en una burbuja de privilegios.